Y pues llevo casi 7 años siendo docente de la institución universitaria de Colombia. Alterno la docencia con mi trabajo también en una oficina de abogados, de la cual soy el director jurídico. Bueno, quisiera por lo menos que se me presentaran los nuevos nombres, qué hacen y qué expectativas tendrían de la clase. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Yuri Milena Montaño. Ya había tenido el gusto de tener clases con el doctor Larios. Soy licenciada, profesora, especialista en gerencia ambiental de la Universidad Libre de Colombia. Entro a quinto semestre, me retiré un semestre, por eso pues retomo clases con este grupo de trabajo. Ok, bienvenida Yuri. Gracias. Este es un curso juicioso, yo sé que te va a ir bien con ellos. Muchas gracias. Ok, ¿quién más? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi nombre es Karen Cardoso Cruz. Al igual de que mi compañera, pues yo tenía aplazado el semestre. Este año como tal no había podido cursar ninguna materia con la universidad. Entonces, hasta ahorita estoy comenzando en esta nueva modalidad que es virtual. Yo trabajo con la unidad para las víctimas y nada más. Ok, bienvenida Karen. Yo sé también que te va a ir bien con este curso. Mil gracias. ¿Alguien más? Profe, buenas noches. Yo también ya había tenido, mi nombre es Juan Camilo Giraldo y yo también ya había tenido clases con usted. Vengo de cuarto C, ahorita para quinto B, profe. Ok, bienvenido Juan Camilo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que el resto ya nos conocemos, ¿cierto, Miguel Ángel? Sí, señor profe, por ahora no hay más. Todos son antiguos. Ok. Bueno, yo creo que, bueno, las 3 personas nuevas ya igual también saben la metodología, ¿sí? Vamos a tomar tres notas. Va a haber un examen. Tomen nota de las fechas. Un primer parcial escrito el día viernes 20 de noviembre. Bueno, antes de continuar con eso, ¿alguien ya se pudo matricular en la plataforma? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Sí, doctor. Ya. Bueno, para los que ya se matricularon, me imagino que vieron que ahí está el contenido programático. De todas maneras, voy a decir la fecha. Para el primer parcial va a ser escrito por el aula virtual el día viernes 20 de noviembre. Perdón, discúlpame, profe, ¿cuál es la clave de la matriculación? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias, doctor, muy amable. Vamos a tener una segunda nota. La segunda nota va a ser de una entrega de un trabajo y una exposición. El trabajo es individual. La exposición sí es pues todas las personas que van a trabajar ese mismo tema. Entonces, ese trabajo ya voy a decir los temas y las fechas y lo mínimo que debe tener ese trabajo. Y una tercera nota que va a ser el examen final. El examen final va a ser el día viernes 4 de diciembre. El día viernes 4 de diciembre va a ser oral. Miguel, ¿cuántos son aproximadamente?
Profe, hay conmigo aproximadamente 57, con los tres que acabaron de agregarse. Ok. Okay. Bueno, entonces van, como son 6 temas, grupos de aproximadamente 9 personas. Los temas son los siguientes. Voy a escribirlos por acá por el chat de Zoom. Listo, entonces, el miércoles 25 de noviembre vamos a trabajar contratos de arrendamiento de local comercial. Ya voy a explicar un poco de lo que van a colocar en cada uno de estos temas. El jueves 26, contrato de transporte. El viernes 27, contrato de mutuo. El lunes 30 de noviembre, contrato de corretaje. El martes 1 de diciembre, contrato de fiducia. Y el miércoles 2 de diciembre, contrato de franquicia. Bueno, espero que se puedan ustedes poner de acuerdo para que las 9 personas que vayan a trabajar contrato de arrendamiento, otras 9 que vayan a trabajar contrato de transporte, otras 9 contrato de mutuo y así sucesivamente. Si yo veo que es más fácil poner de acuerdo allá en la isla de los micos en Leticia, Amazonas, tomarse una selfie uno con 10 micos, a que ustedes se pongan de acuerdo, ¿sí? Quiénes van a trabajar el mismo tema. Entonces, yo los designo democráticamente, ¿ok? Para las 3 personas nuevas, voy a colocar ahí aquí en el chat los datos del monitor para que los agregue al grupo de WhatsApp.
Listo. Ahí están los datos del monitor para que le escriban. Y él muy amablemente los incluye en el grupo WhatsApp del curso. Bueno, entonces decía que ustedes van a hacer un trabajo. El trabajo es individual. Cada uno me va a entregar, así haya 9 personas que vayan a trabajar el mismo tema, son 9 trabajos diferentes. Cada uno me hace un trabajo. Yo no les voy a exigir que el trabajo tenga normas APA ni normas ICOTEC, nada de eso. Pero por lo menos que sea presentable. ¿Qué es que sea presentable? Que tenga una portada, una tabla de contenido, una introducción, el desarrollo del tema, unas conclusiones y la bibliografía. El trabajo va a venir en Times New Roman. Ese tipo de letra tamaño 12. Profe, ¿qué letra, perdón? Este tipo de letra, Times New Roman. Debe venir traducido al inglés. Les recomiendo el mundo.es. Es un buen traductor. Van a traducir todo el trabajo. No es que solamente van a traducir un abstract, o sea, van a hacer un abstract, no. Todo el trabajo. En el contrato de arrendamiento local comercial, ustedes encuentran el arrendamiento. Ya les digo los artículos. Desde el artículo 515 al artículo 533 está el arrendamiento local comercial en el Código de Perdón, Comercio. profe, no le escuché. Qué pena. De los artículos 515 a 533 del Código de Comercio está el contrato de arrendamiento de local comercial. El contrato de transporte, bueno, antes de continuar con el contrato de transporte, me interesa también que en el contrato de arrendamiento de local comercial ustedes van a tomar como base el Código de Comercio, esos artículos que acabo de mencionar. Pero ustedes pueden compararlo con la ley 820, ley 820 de 2003, que habla de el arrendamiento de vivienda urbana. Y el Código Civil, en el artículo 1973, artículo 1973 del Código Civil en adelante, habla de el contrato de arrendamiento. Entonces hay 3 legislaciones para el arrendamiento. Si el arrendamiento es mercantil, o sea, es comercial, Código de Comercio. Si el arrendamiento es de vivienda urbana, ley 820 de 2003. Y si el arrendamiento no es ni mercantil ni de vivienda urbana, o sea, no es de local comercial ni de vivienda urbana, aplica el Código Civil, artículo 1973 en adelante. Entonces, me interesa que quede claro, que hagan énfasis las personas que vayan a trabajar este tema en los siguientes aspectos. Mencionar cómo se llaman las partes del contrato, o sea, quién es el arrendador, quién es el arrendatario, el canon o renta. Cómo se fija el canon de arrendamiento. ¿Qué es el desahucio?
El desahucio es esa notificación que se le da al arrendatario de que debe restituir el inmueble. ¿Ok? De que debe entregar. Entonces, ¿cuáles son las reglas que trae el artículo 518? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hay entre prórroga y renovación? ¿Es lo mismo prórroga del contrato a renovación del contrato? Son términos diferentes. Significan diferentes cosas. Las causales de restitución que puede invocar el arrendador después de que tenga 2 años el arrendatario de tener el inmueble. ¿Qué sucede si el arrendador no cumple con la causal que se invocó para restitución? Por ejemplo, si dice que está pidiendo la restitución porque necesita reconstruir el local y pasan más de los 2 meses de los 60 días que da la norma para que inicie la obra, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el arrendador solicita la restitución invocando que necesita el local o el local comercial para su vivienda o para un establecimiento propio diferente al que tenía el arrendatario? ¿Qué pasa si lo solicita con esa excusa o bajo ese argumento y lo arrienda a otra persona y la otra persona coloca un establecimiento similar al que tenía el arrendatario? Eso es lo mínimo que van a hablar los que vayan a trabajar el contrato de arrendamiento local comercial. Quienes van a trabajar el contrato de transporte, entonces deberán mínimo mencionar que el artículo 981 del Código de Comercio en adelante habla del contrato de transporte. Tiene una cantidad de artículos este contrato, pero menciono que es lo que nos interesa que quede claro. No se va a hablar de todo lo que dice ahí el código. Me interesa que quede claro lo siguiente. Cuando hablamos de contrato de transporte de personas, ¿sí? O sea, ¿qué reglas aplican para el transporte de personas? ¿Cómo se llaman las partes? Transportador y pasajero. ¿Hasta qué momento tiene la posibilidad el pasajero de retractarse del viaje? ¿Qué obligaciones tiene el transportador? ¿Qué obligaciones tiene el pasajero? En el contrato de transporte de mercancías, ¿cómo se llaman las partes? Se llaman transportador, remitente y destinatario. ¿Puede el remitente y el destinatario ser la misma persona? ¿Puede combinarse el contrato de transporte de pasajero con o transporte de persona con el transporte de mercancía? La respuesta es sí. Cuando ustedes van en un avión, ahí hay doble contrato. Contrato de transporte de personas y transporte de mercancía, que sería el equipaje. ¿Sí? ¿Cuál es el término que tiene la persona para iniciar las acciones? En el contrato de mutuo, ya les digo en qué artículo está.
El mutuo está en el artículo 1163 en adelante. Entonces van a explicar qué es eso del mutuo o préstamo. ¿Qué tipo de bienes se pueden dar en mutuo? Si el mutuo siempre genera interés o no. ¿Qué tipo de intereses se pueden cobrar? No es lo mismo hablar del interés legal al interés corriente y el interés moratorio. Son intereses diferentes. Profe, legal moratorio, ¿y cuál es el otro? Disculpe. Corriente. El interés legal, o sea, el que está establecido en la ley, ya les digo en qué artículo está. En el artículo 1617. El interés legal 1617 del Código Civil es el 6% anual. Es diferente al interés corriente. El interés corriente es aquel que fija mensualmente la Junta Central, la Junta Directiva del Banco de la República. El Banco de la República es el que maneja la política económica en Colombia, ¿sí? Que maneja la economía. Entonces, ellos normalmente el último viernes de cada mes se reúnen y toman decisiones frente a las tasas de interés. Si las dejan igual para el mes siguiente o si las aumentan o las disminuyen. Ahorita en esta época de pandemia la han disminuido como en 2 ocasiones. La tasa de interés bancario, ¿sí? De los préstamos interbancarios. Entonces, ellos son los que fijan esa tasa y se certifica a través de la Superintendencia Financiera. Entonces ustedes entran a Google o a la Superintendencia Financiera y descargan la certificación bancaria donde dice el interés corriente. La Superfinanciera siempre establece este interés de forma anual. Por ejemplo, va a mencionar para las tarjetas de crédito, se va a establecer una tasa del 28% efectivo anual. Entonces usted quiere saber cuánto están para las tasas para las operaciones o para las compras con tarjetas de crédito. Entonces va a tomar ese 28 y lo va a dividir entre 12 y le va a dar 2 puntos algo. Ese es el interés corriente, ¿sí? Ahí va a decir para los créditos de consumo, ese interés corriente. Y el interés moratorio va a ser 1,5 veces el interés corriente. Por ejemplo, digamos que el interés corriente esté en una tasa del 2% mensual, el 24 efectivo anual. Si el interés corriente es el 2%, significa que el moratorio sería el 3%. Se le aumenta un 50% al interés corriente. Entonces, el interés legal es el 6% anual. Si dividen 6 entre 12, les va a dar 0.5 mensual. Pues eso es algo ínfimo, algo mínimo. El interés corriente mensualmente lo fija el Banco de la República, lo certifica la Superintendencia Financiera, el corriente, y el interés moratorio es 1,5 veces el corriente. Entonces, si el interés corriente es el 2.4, ¿cuánto sería el interés moratorio? A ver, ¿quién me ayuda?
Profe, ¿cuál sería el Seis. corriente en el ejemplo? Si el 3.8. corriente es 2.4, ¿cuánto sería el moratorio? 3.6. 3.6. El 3.6, profe. Exacto, muy bien, los felicito. Yo pensé que no sabían nada de matemáticas porque estudiaban Derecho. Ok, entonces se sube un 50% al corriente, ¿sí? El interés moratorio. Entonces los de mutuo van a explicar eso del interés, si el mutuo va a generar intereses, qué obligaciones tiene el mutuante, qué obligaciones tiene el mutuario, cómo se extingue el contrato de mutuo. En el contrato de corretaje, dime. Profe, el moratorio empieza a fungir desde el momento en que se cumple la fecha de la obligación o a partir de qué momento. Sí, claro, cuando pasa la fecha de cumplimiento. Por ejemplo, si le tocaba pagar el día 30 de noviembre, empezaría a cobrarse a partir del día 1 de diciembre. Ok, y el corretaje. Ya les menciono. El corretaje está en el artículo 1340 en adelante. En el corretaje es necesario pues mencionar las partes, ¿sí? ¿Quién es el corredor? Por ejemplo, pueden hablar de los corredores de seguro, pueden hablar qué diferencias tiene el corretaje con el contrato de comisión. Pueden también hablar de, digamos, del broker, por ejemplo, que es el término para hablar del corredor en inglés. Bueno, ¿qué tipos de corretaje hay? ¿Sí? Si el contrato de corretaje puede ser verbal o siempre debe ser por escrito, igual que el mutuo. El contrato de fiducia. La fiducia está en el artículo 1226 en adelante. En la fiducia mercantil, entonces ustedes van a mencionar cómo se llaman las partes, el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario o beneficiario. Además, ustedes van a mencionar qué es eso del patrimonio autónomo. Pueden compararlo con la fiducia civil, la que establece el Código Civil. La fiducia civil está en el artículo 794 del Código Civil en adelante. Entonces ustedes podrán mencionar, bueno, la fiducia civil
tal cosa, las partes son tales y tal y tal, tal, ofrece tales beneficios. ¿Cómo se extingue la fiducia? ¿Qué obligaciones tiene cada parte? ¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar la fiducia? Tanto la fiducia mercantil como la fiducia civil. Y el contrato de franquicia. La franquicia no está en ninguna norma. La franquicia es un contrato atípico, pero existe bastante literatura sobre la franquicia en Colombia. De hecho, hay una entidad que se llama Colfranquicias y ustedes encuentran mucha literatura al respecto. En la franquicia, por ejemplo, van a mencionar cómo se llaman las partes. Entonces, franquiciante o franquiciador, que es aquella persona que permite el uso de su marca o licencia, da licenciamiento sobre la explotación de la marca que tiene. Y el franquiciado, que es la persona que paga por usar esa marca. El franquiciado tiene unas obligaciones. Dentro de esas obligaciones que tiene el franquiciado, por ejemplo, está no revelar la fórmula o el know-how. Van a mencionar las clases de franquicias que hay. La franquicia Corner, la franquicia Chop in Chop. Bueno, ¿alguna pregunta? No, señor. No, señor. Todo está lo suficientemente claro. Bueno, aparte de eso, ustedes saben que me imagino que muchos de ustedes han conservado el hábito de leer, ¿cierto? Especialmente leer, es hacer esas lecturas dominicales de las columnas de los periódicos. ¿Sí lo han conservado? ¿Sí han mantenido ese hábito o ya se les ha quitado el... Pues, profe, yo realizo las de los Amper, o sea, los Danieles, que es pues como la que más me parece, más crítica y pues habla de todos los temas, ¿no? Pues por ese lado tengo como más inclinación. Ok, ¿quién más? Profe, el ámbito jurídico es bueno. Ámbito jurídico y gerencia.com es lo que más veo. Periódicos y no lo estoy leyendo. Bueno, y me imagino que... Hay el periódico de Leyer que sale cada 30 días. También es bueno. Es de Leyer. Una gaceta de Leyer. Ah, sí. Sí, yo sé cuál es. Ah, profe, entonces estamos. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, supongo que ustedes han seguido los últimos acontecimientos de la esfera mundial,
Sí, hace el martes pasado de la elección presidencial de los Estados Unidos. Sí, señor. Y el impacto de la elección, ese impacto que tienen los mercados globales, en las economías emergentes como la de nosotros, la de países emergentes, o en vía de desarrollo, o lo que antes le llamaban del tercer mundo. Entonces, a mi juicio, voy a dar una opinión mía, un concepto. Igual pueden estar de acuerdo o no, no pasa nada. Y es que yo creo que en la elección a Colombia le conviene más la elección de Joe Biden, el demócrata. Creo que nos puede ir mejor económicamente hablando con Joe Biden debido a la posición o a las posiciones que ha venido implementando el señor Donald Trump en su mandato, y es no estar de acuerdo, digamos, con la globalización. O sea, eso es algo absurdo, cuando Estados Unidos fue uno de los pioneros de la globalización. Retirarse del Acuerdo de París, del cambio climático, renegociar muchos tratados de libre comercio. Nosotros nos salvamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, la renegociación que le impuso a México y a Canadá en el NAFTA, la verdad me sorprendió la actitud del señor López Obrador, que le dijo amén a lo que le exigió el señor Trump, ¿sí? Entonces, viendo toda esa cantidad de cosas, pues uno como que dice, bueno, desde el punto de vista económico nos puede resultar mejor la relación bilateral con el señor Biden. Porque si nosotros analizamos cuando él fue vicepresidente de Barack Obama, había un importante intercambio comercial. Parte de ese importante intercambio comercial se mantuvo durante el mandato del señor Trump, pero el señor Trump generó unos cambios, una dinámica en algunos sectores que obviamente nos afectaron. No sé si ustedes tenían conocimiento que los argentinos y los chilenos son los únicos latinoamericanos que pueden ingresar a territorio estadounidense sin visa. O sea, así como nosotros entramos a Europa sin visa y pueden tener una estadía de 3 meses. En el gobierno de Barack Obama y Juan Manuel Santos se inició una negociación para que nos permitieran esas mismas condiciones de Chile y Argentina. Claro, eso es todo un proceso que es largo, como de 7, 8 años, pero por lo menos se empezó a discutir, ¿sí? Se empezó a negociar el asunto. Los índices de aprobación de visas estaban por encima del 90%, y eso permitió que se empezara esa negociación. Cuando llega el señor Obama, pues los índices de aprobación de visas bajaron. Ya no estaban como las aprobaciones en el mandato de Obama. Disculpe, Trump. Sí, en el de Trump bajó el porcentaje de aprobación de visa. Sí, porque lo dijo al revés. En el de Obama estaba por encima del 90%. Entonces, eso hizo que a nosotros en materia económica pues no nos hubiese resultado quizás muy bien en el gobierno de Trump. Por eso las expectativas que yo veo frente al gobierno del presidente electo Biden, es probable que nos pueda ir en términos económicos un poco mejor que con Trump, ¿sí? Si ustedes miran, pues la relación bilateral con los Estados Unidos pues ha tratado de ser bipartidista. O sea, que haya una buena relación independientemente de cuál sea el inquilino en la Casa Blanca, si es un republicano o si es un demócrata. Salvo algunos integrantes del partido de gobierno que mostraron abiertamente
un favoritismo por el candidato republicano. Pero esperemos que eso no tenga por qué reflejar en la política de Estado como tal, que se ha mantenido bipartidista, en una buena relación con ambos partidos. Eso es lo que yo veo que puede resultarnos positivos a nosotros, así digamos, más allá de pronto de algunos aspectos que otras personas pueden resaltar, como que bueno, que va a exigirle al gobierno Duque que mantenga el acuerdo de paz, de que se olvide del embeleco de derogar la JEP, ¿sí? Que de pronto no va a estar amenazando con la desertificación como lo hizo Trump. Y si ustedes, bueno, de pronto los que son más o menos contemporáneos, creo que Ali es contemporáneo conmigo más o menos, ¿no? No sé si tú te acuerdas por allá a mediados de los 90, en la década de los 90, cuando gobernaba Samper y después llegó Pastrana. El proceso 8000. No, que entonces, o sea, sí, cuando el proceso 8000 que empezaron con la presión de que la desertificación, de que vamos a desertificar a Colombia. Y no desertificaron. Pero desde esa época no se volvía a escuchar ese fantasma de la desertificación hasta ahorita con Trump. Esperemos que, bueno, que eso desaparezca. Pero llevándolo al ámbito mercantil, al ámbito que nos compete en la cátedra, ¿sí? Como contratos comerciales, esperemos que podamos tener una mejor relación en términos de materia económica. Todos los gobiernos y todos los países necesitan de una inversión extranjera directa. Y ahorita con el tema de la pandemia relacionada por el COVID-19, por el SARS-CoV-2, mucho más se van a pelear esa inversión extranjera directa. Entonces, dentro de esas posibilidades es donde entran los contratos que puedan hacerse en virtud de, digamos, jalonar la economía y de permitir que haya una reactivación económica. Las cifras del DANE han sido bastante, digamos, cautas con el desempleo, ¿sí? Pero si nosotros miramos, ha ido cediendo poco a poco el desempleo. Es decir, se han ido recuperando algunos puestos de trabajo. Y esta parte es fundamental en una política pública, que las personas que ejercen el comercio puedan hacer a través de la celebración, por ejemplo, de los contratos, darle impulso a los temas económicos. ¿Qué es lo que más genera empleo? Lo que más genera empleo en una sociedad no es el Estado, lo que más genera empleo son los comerciantes, ¿sí? El gremio del comercio es lo que más va a generar empleo. De ahí que cualquier política que se vaya a tomar en diferentes áreas va a necesitarse el consenso de este sector. Por ejemplo, cuando a veces hablan de reformas laborales frente a las condiciones actuales que tiene el Código Sustantivo del Trabajo, o de eventuales reformas pensionales, todo eso hace que deba participar este gremio con sus respectivos aportes, ya que son los que más, digamos, tendrían la carga en esas eventuales reformas que se planean normalmente, y eso ocurre en todos los países y en todos los gobiernos. Siempre cuando se habla de reforma, pues eso cae mal. A nadie le va a agradar que coloquen más impuestos. Eso no pasa solo aquí en Colombia, eso pasa en todos lados, en todas partes. Frente a eso, quiero hacer unas preguntas. Ya que veo que muy pocos, excepto 2 o 3 personas que me mencionaron, que han continuado con el hábito de la lectura dominical, hábito que deben retomar, porque ya saben que los días lunes vamos a hablar de las columnas del domingo anterior, ¿ok? Hoy se salvaron, así que tranquilos. No hagas esa cara, Camila, no hay problema. Hoy no te voy a preguntar de las columnas del día de ayer, pero para el próximo lunes, bueno, el próximo lunes festivo sería el martes, sí vamos a hablar de las columnas del domingo. Entonces, hago una pregunta. Perdón, profe.
¿Me repite lo último? ¿Va a hablar sobre las columnas del domingo o dijo otro nombre? No le escuché bien. Es que el lunes es festivo, el próximo lunes, entonces sería el martes, hablamos de las columnas del domingo. Del domingo 15 hablamos del martes 17. Ok, profe, gracias. Ustedes ya han visto anteriormente, por lo menos, contratos civiles. Tienen una idea de qué es el contrato, ¿cierto? A ver, quiero escuchar 2 o 3 definiciones de contrato. Contrato en términos... El contrato es una voluntad de las partes. Un acuerdo de voluntades, profe, donde una parte se compromete con otra a dar, a hacer o no hacer algo. Ok. Contrato puede ser oral o escrito y es un acuerdo de voluntades donde existen obligaciones y existen deberes de las dos partes. Ajá, ¿quién más? Profe, es un acuerdo de voluntades en donde se generan obligaciones. Se generan y se contraen obligaciones y tiene efectos jurídicos. También es un tipo de acto jurídico. También hay derechos. Bueno, vamos a alguien que me ayude con el artículo 1495 del Código Civil y otra persona con el artículo 864 del Código de Comercio. Vamos a mirar qué nos define el Código Civil y qué definición nos trae el Código de Comercio frente a contrato. ¿Cuál artículo qué, doctor? Disculpe. 1495 del Código Civil, ahí los acabo de escribir en el chat. Y el artículo 864. 864, doctor. Primero leamos el del Código Civil. El Listo, 864. si me permite, ya lo tengo. Lo puede leer quien lo tenga. 1495 el Código Civil. Noción de contrato. ¿Me escucha, profe? Sí, señor. Bueno, noción de contrato. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok. Otra vez. ¿Leo otra vez, profe? Ok. Ajá. Noción de contrato. Artículo 1495 del Código Civil. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok. Y el artículo 864 del Código de Comercio. El contrato en general, artículo 864. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o exigir entre ellas una relación jurídica, patrimonial y a salvo esta estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Ok. Bueno, así digamos a primera vista, ¿qué diferencia observan entre la definición del Código Civil y la del Código de Comercio? Profe, que la del Código de Comercio le está diciendo que el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir o regular, extinguir entre una relación jurídica patrimonial. Ojo, patrimonial, ese es el Código de Comercio. ¿Sí? Y en el contrato civil es una convención o un acto por el cual las partes se obligan para con otra a hacer o no hacer una cosa. Cada parte puede ser de una
o de más o muchas personas. En una patrimonial, en el Código de Comercio. ¿Ya? Y en la otra es una obligación donde la quieren, es una obligación de 2 voluntades o puede ser más de 2 voluntades, ¿sí? Pero aquí estamos en la diferencia que en el Código de Comercio hablamos de patrimonio. Pues estoy mal. No estás mal. ¿Alguien más? A ver, quiero escuchar otras opiniones. Profesor, él dice que el contrato, la definición de contrato en el Código de Comercio, digamos que amplía mucha más la definición. En ese orden también puede ser verbal o escrito, o que se presume el mismo, como lo dicen en el segundo inciso, en los artículos 850 y 801 del mismo código. Digamos que lo detalla un poco más y habla también específicamente sobre la relación jurídica, o sea, que tienen efectos jurídicos, creo que lo detalla mucho más. ¿Cuál lo detalla más para ti? De comercio, Código de Comercio. Ok. ¿Qué más? Profe, que en el Código del Comercio, como lo decía nuestro compañero Juan Felipe Ramírez, es más explícito, ¿no? Va como más a la norma y más detallado, porque como lo dijo Alit, la relación jurídica patrimonial, pero acá también lo toca en el 850 como puede ser de forma, una oferta verbal o telefónica, o también puede ser una oferta por escrito. Y a su vez, pues todos están dentro de este mismo contrato, mientras que desde el punto de la noción de contrato en el Código Civil, en el artículo 1495, es algo más simple o más sencillo, no está tan profundizado como lo encontramos en el artículo 864 del Código del Comercio, donde dice el contrato en general. Entonces, pues para mí es más específico, es más normativo, aunque ambos están dentro de la norma, pero me gusta o me llena más pues el del Código del Comercio. Bueno, hay que ver que fueron expedidas ambas normas en diferentes épocas, ¿no? La del Código Civil 1887, cuando ya se establece como el Código Civil de la Unión, pero venía desde 1873, cuando se introdujo como el Código Civil del Estado de Cundinamarca. Entonces, en ese contexto del siglo XIX, pues había una noción de contrato mucho más general, ¿sí? No había de pronto tanta variedad de contrato como puede observarse en la expedición del Código de Comercio, que tiene casi 50 años, en el año 71, ¿sí? Cuando están ya en pleno siglo XX, cuando ya hay un auge, digamos, de las relaciones entre las personas que se dedican a ejercer la actividad del comercio y que va mucho más allá de esa definición de lo que inicialmente se había hablado en el siglo XIX en la expedición del Código Civil. Acuérdense que el Código Civil es una copia del Código Civil chileno, el cual fue inspirado en el Código Civil napoleónico, y que esa influencia francesa en la definición de esa noción de contrato, pues ya, digamos, se amplía un poco más, 90 años, 90 y pico años después, en la expedición del Código de Comercio. Ahora, si nos fuéramos hoy, siglo XXI, con todas, digamos, las innovaciones que hay, seguramente que la definición de contrato va a ser mucho más amplia que la del Código
que la que acabamos de leer del Código de Comercio. No sé si ustedes tienen conocimiento que el Ministerio de Justicia ha encargado a la Universidad Nacional y a algunas entidades para la actualización del Código Civil. Y se ha empezado a mencionar por parte del Ministro de Justicia que es necesario la integración del libro de contratos, del Código Civil y del Código de Comercio como uno solo en esa reforma. Ojalá y esta sea la oportunidad para que el Código Civil pueda ser por fin actualizado. Por allá hacia mediados de la década del 90, el profesor Valencia Sea y otros tratadistas tuvieron la intención de unificación del Código Civil y el Código de Comercio, como existe en otros países de la región. Aquí en Sudamérica, por ejemplo, en Argentina está el Código de Derecho Privado y en el Perú también existe el Código de Derecho Privado, donde digamos, las disposiciones tanto del Código Civil y Mercantil fueron agrupadas en un solo código. Entonces, dentro de nuestra tradición jurídica, todavía pues seguimos con esa estructura del derecho europeo en mantener la distinción entre esas, digamos, reglas para la persona que ejerce la actividad del comercio a través del Código de Comercio y aquellas reglas para las personas que no tienen la calidad de comerciante, que son las que aplicarían del Código Civil. Es decir, si nosotros lo comparamos con el sistema legal de los países de la Unión Europea, tienen la misma estructura que nosotros, tienen tanto un código mercantil como un código civil, ¿sí? No hay esa unificación, aunque existe, impulsado por algunos países como Francia, la UNIDROIT, que es un término en francés que busca la unificación del derecho mercantil y el derecho civil como un derecho privado, ¿sí? Como una codificación de derecho privado. Pero pues esperemos a ver, ojalá no ocurra, como dice por ahí el dicho popular, como dijo el ciego, amanecerá y veremos. Y amaneció y no vio. Profe, ya se habla, perdón la interrupción, que se habla de un primer borrador que sí está en construcción por la Universidad Nacional, de esa unificación que usted menciona. Estuve leyendo algo, unos apartes, pero pues no sé qué tan confiable sea la fuente, pero sí ya hay un borrador en proceso también pues de aprobación. Sin embargo, pues lo menciono porque usted estaba hablando del tema y sí he escuchado el tema, pero no sé qué tan cierta o qué tan real sea esa copia que está allí en construcción o que es pendiente de ser sujeta de aprobación. Bueno, hasta donde he leído al respecto y tengo conocimiento de eso, el Ministerio de Justicia pues le encomendó ese trabajo a la Universidad Nacional y otras entidades que le están ayudando. Por ejemplo, y la Cámara de Comercio de Bogotá ha expedido conceptos, ¿sí? Ha emitido conceptos frente a la necesidad de actualizar por lo menos el libro de contratos y que se unifique y que se aproveche de una vez la oportunidad para que en ese libro de contratos se regulen contratos atípicos que existen hoy, o sea, contratos innominados que no están regulados dentro de ninguna ley, pero que son de mucho uso y de mucha tradición en Colombia, como por ejemplo la franquicia, el leasing, ¿sí? Que son el joint venture, que son contratos atípicos que no tienen regulación y se rigen por, digamos, esos principios generales del Código Civil en el libro de contratos. Entonces, se habla de que esa propuesta va a ser presentada como un proyecto de ley al Congreso tan pronto se termine, digamos, ese borrador que están haciendo la Universidad Nacional y otras entidades. Finalmente eso quien tiene que aprobarlo es el Congreso de la República. Y ahí es donde yo digo que ojalá no suceda lo del ciego, lo de amanecer y veremos. ¿Por qué? Porque lastimosamente somos un país que nos mueve mucho el tema religioso. Y entonces no lo miran desde un punto de vista jurídico,
sino van a pegarse desde un punto de vista religioso cuando se hable, por ejemplo, de actualizar la definición de matrimonio, ¿sí? Y entonces se diga que ya no diga la norma, como lo dice actualmente el artículo 73, creo que es el del Código Civil, donde define que el contrato de matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, al actualizarse la norma y de pronto modificarse la redacción, entonces se van a pegar de ahí muchos congresistas para llegarle a la gente con aquello de que eso va en contra de las instituciones religiosas y tal, y va a acabar el matrimonio y tal y pascual. Entonces, se pegan en ese tipo de, es muy probable que se peguen en ese tipo de situaciones y no termine viendo la luz el proyecto, aun cuando sea bueno, por ese tipo de minucias. Pero no van a verlo, digamos, seguramente desde un punto de vista jurídico, netamente jurídico, de cuánto necesitamos que se actualicen digamos, los contratos, los bienes como se describen en el Código Civil, que tienen más de 130 años de estar vigente. Por ejemplo, todavía seguimos enseñando hoy en las facultades de Derecho como si el contrato se pudiera libremente discutir las cláusulas entre las partes. Cuando ustedes buscan hoy cualquier tipo de contrato, aquí en Colombia, bueno, y sucede en todos los países, el contrato que más se celebra es el contrato de adhesión, donde una parte se adhiere a la voluntad de la otra, pero el hecho de que se adhiera una parte a la otra no significa que no haya un mutuo acuerdo. Hay un acuerdo de voluntades, porque si no hay acuerdo de voluntades, pues no se celebra el contrato. Es uno de los elementos esenciales que nos trae el 1502 del Código Civil y el 1503. Pero ese tipo de, digamos, de definiciones o de forma como, o de clasificación de los contratos como los hay hoy en día, están desactualizados en el Código Civil. Y ahí es donde se hace evidente o se hace necesaria la actualización de esas instituciones, de esto, de, digamos, no solamente de los contratos, sino también de los bienes. Por ejemplo, en el libro o en el Código de Comercio, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6 no se aplica. El libro 5 o el libro 6 no se aplica. El libro 5 que habla de la navegación, cuando ustedes van y miran en el Código de Comercio, por ejemplo, el libro 5 habla de la navegación. Vayan y miren a ver si esas reglas están aplicando hoy en día. La mayoría han sido modificadas y han salido cantidad de resoluciones, de decretos que le han dado a las entidades que regulan esa materia unas facultades. Y en el libro 6, que es de los procedimientos mercantiles, está derogado desde el año 95 con la ley 222. Hoy está vigente la 1116 de 2006, ¿sí? Que es nuestro régimen de insolvencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar así esas estructuras de estas normas, vemos la necesidad de que las normas sean actualizadas, de que sean ajustadas a la realidad que vivimos hoy en día. Y la cantidad de contratos que existen hoy, que hace 130 años, 130 y pico años o hace 50 años, no existían y no aplicaban. Y ustedes van a ver que son muchísimos más los contratos que están hoy vigentes o que suceden hoy, que se celebran hoy y que no están en la norma, no están regulados, a los que sí están en la norma y no aplican. Por ejemplo, la anticresis. La anticresis está en el código, en ambos códigos, pero el contrato de anticresis, yo le pregunto y usted, como si les hablara en mandarín, ¿sí? Como si le estuviera hablando en chino. Seguramente no tienen la más mínima idea de qué es la anticresis o no la habrán escuchado jamás. Y es un contrato que está en desuso, pero todavía está en la norma. Y así hay una cantidad de contratos que merecen ser actualizados. Dime, Juan Felipe. No, profe, que encontré la fuente que le mencionaba y es el periódico digital de la Universidad Nacional y dice que a mediados de junio ya la universidad envió el borrador al Ministerio de Justicia para que fuera analizado y se abre pues como un debate al respecto. Entonces se los quise compartir en el grupo porque si lo había leído, no recordaba la fuente y aquí lo encontré. Pues, ok, gracias. Ese pedazo. Carlos Harvey. Sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que
haciendo ya una lectura oficiosa, entonces veíamos que las formas del contrato y analizando las dos normas entre el Código Civil y el Código del Comercio, habíamos dicho que en el 864 decía una cosa y en el 1495 decía otra. Pero si ya nos vamos más juiciosos y ahondando en la norma, en el Código Civil ya nos envía a otros artículos, por ejemplo, donde decían la forma del contrato, pues que usted en una de las clases anterior con antelación ya nos había dicho, y la formación donde habían contratos unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios, principal, accesorio, real, etcétera, etcétera, solemnes. Entonces, digamos, luego nos envía al artículo 1500 o 1500 del Código Civil, donde dice contratos reales, consensuales y solemnes. Luego también pasamos al artículo 1501 de los elementos del contrato, que ya se los nombré con antelación, pero también nos manda al artículo del Código Civil del título 12 de los efectos, del efecto de las obligaciones, que es artículo 1602 o 1602, en el contrato es ley para las partes. Entonces, de pronto, en el artículo 1502 que usted nos hizo leer, perdón, doctor, corrijo, 1495, lo vemos como muy cortico, no profundiza, pero en el artículo como tal. Pero si ya hacemos la lectura juiciosa, nos damos cuenta que el Código Civil sí lo tiene, pero lo tiene ya citado en otros artículos como tal. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que ustedes dicen, que ya hay el borrador y el proyecto para la actualización del Código Civil, pues yo diría que aplicaría en algunas normas porque sí estamos obsoletos, ya que este código es una copia del código chileno, etcétera, etcétera, y todo lo que nos han dicho los anteriores docentes y usted también, profesor, que nos ha ahondado mucho en el tema, porque pues a veces las normas, algunas tienen falencias o tienen un poco o corto alcance, ¿no? Para lo que estamos en la actualidad, que es lo que usted dice, la diferencia de contratos que tenemos en este momento. Entonces, ese era mi aporte, profe. Y pues ya le toqué el artículo 1501, el 1502 del Código Civil y pues los elementos esenciales y que todo lo que compete pues el contrato como tal, ¿no? Que tiene que tener unos elementos como la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito, la causa lícita y lo precontractual dentro del contrato como tal. Eso era, profe. Qué pena con usted haberlo interrumpido. Bueno, hay en la plataforma, ¿quiénes se pudieron matricular en la plataforma? Yo, profe, ya. Ya me pude matricular, profe. No, profesor, ya, también. Ya, doctor, sí, señor. Bueno, no solamente van a tener acceso al contenido programático, sino que ahí en la plataforma, todas las sesiones va a haber un foro. Entonces ya está el foro de hoy, donde ustedes van a definir, en ese foro va a estar los temas que vamos a tratar en la clase. Entonces ustedes van a definir contrato y van a mencionar esas diferencias que ustedes perciben, tanto en la definición que nos trae el Código Civil como la definición que nos trae el Código de Comercio. ¿Ok? Para diligenciarlos cada clase, cada sesión. Es de carácter obligatorio diligenciar el foro. ¿Alguna pregunta o aporte? No, señor. No, doctor. Bueno, mañana vamos a seguir trabajando el contrato. Vamos a hablar ya, digamos, de una forma más... Vamos a hablar de... Mañana vamos a hablar de los elementos esenciales del contrato, de las sanciones al negocio jurídico, de los vicios del consentimiento. Yo sé que seguramente ya habrán
Habrán hablado antes sobre eso, pero a nivel de recordatorio. Bueno, voy a hacer el llamado a lista. Permítanme un momento. En el contenido están los temas que vamos a ir hablando clase por clase. Arias Carolina María. Arias Carolina no está. Arias Lady Juliet. Escamilla Edgar Alejandro. No, profe, él no toma esta clase. Londoño Andrea. Ella no toma esta clase. Ok. Marín Franklin. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Meneses Adriana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Monroy Luz Ángela. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Monroy Freddy. Luz Ángela, pero ahí dice Liana Tobar. ¿Cómo, profe? Ah, no, perdón. Fui yo el que me equivoqué. Monroy Freddy. Moreno Luis Anderson. Presente, buenas noches. Buenas noches. Moreno Manchola Yuri Alejandra. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Norato Amanda. Amanda. Núñez Kevin. No, profe, se retiró. Ortiz Sandra. Ortiz. Pájaro Rosa María. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Peña Liliana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pérez Miguel Ángel. Pérez Miguel Ángel. Este grupo. Ok, Pinzón. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Poveda Julián. Poveda Julián. Quintero Walter. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez Juan Felipe. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Ramírez Jairo. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Ramírez Marisol. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Ríos Daniel. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Rodríguez Diana Paula. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Rodríguez Arley. Rodríguez Arley. Presente, profesor. Ok. Rodríguez Mauricio. Él no está, doctor. Rodríguez María del Mar. María del Mar está. Sí, doctor, ella está tomando esta clase, pero no, sí, doctora, en este momento. Ok. Romero Carlos. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Salina Luis Alberto. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sánchez Blanca Lucía. Presente, doctor. Ok. Sánchez John Álvaro. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Sánchez Jason.
Sánchez Jason. Santiago Jorge. Santiago Jorge Andrés. No continúo, profe. Ok, Sepúlveda Oscar. Sepúlveda Oscar. Serrano Ali. Presente, profe. Ok, Sierra Miguel Ángel. Presente, profe. Buenas noches. Ok, buenas noches. Sierra Elber. Presente, profesor, buenas noches. Ok. Sierra Elber. Presente. Ok. Profesor, buenas Cita noches. Erika. Buenas noches. Cita Erika. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Suárez Irma Paola. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Torres Edilberto. Torres Edilberto. Me pareció verlo conectado hace un rato. Se le cayó como el internet, profe. Ok. Tobar Clara Judith. Tobar Clara. Tobar Eliana. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Useche Isley. Useche. Useche. Valencia Alejandra Useche, también lo vi comentado hace un rato. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches. Vergara Olga Patricia. Vergara Olga. Zambrano Carlos. Presente, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. Zamudio Andrés. Aquí, presente, buenas noches. Buenas noches. Castro Camila. Buenas noches, profe presente. Buenas noches. Melo Pamela. Buenas noches, profe presente. Buenas noches. Rojas Cristian Camilo. Rojas. Rojas Cristian Camilo. Ovalle Jefferson. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Escobar Juan Sebastián. Escobar. Rojas Diana Paola. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Hernández Adriana María. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. Macías Argemiro. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Giraldo Juan Camilo. Presente, profe Giraldo Juan Camilo. Ok. Bueno, ¿quiénes no están en la lista? Profe, buenas noches. Sierra Garibello, Jenny. A ver, empecemos primero con los apellidos con la letra A. Presente, profesor, buenas noches. José Luis Álvarez Torres. Profesor, buenas noches. Qué pena, es que usted me acabó de llamar, Patricia Vergara, pero cuando me estaba llamando a Alejandra Valencia se me cayó el internet. Listo, Vergara, ya te quité la falla. Gracias. Álvarez, ¿qué? Álvarez Torres, José Luis. ¿Alguien más? ¿Con la A? ¿Con la B? Apellidos con la letra C. Apellidos con Buenas noches. ¿Sí? Con la H. Profesor, yo. Cardoso Cruz, Karen. Cardoso Cruz, Karen. ¿Karen qué? Solo Karen. Ok. Con doble N. Listo. ¿Alguien más con la C, con la H? ¿Con la D? ¿Con la E?
con la F, con la G, Sí, señor. Buenas noches. Gaviria López Maribel, profesor. Gaviria López Maribel. Sí, señor. ¿Alguien más con la G? Con la H. Con la H, con la I. Con la J. Con la K. Con la L. Con la M. El mío, profe, Montaño Meneses Yuri Milena. Yuri Milena. ¿Alguien más con la M? Con la N. Con la Ñ. Con la O. Olaya Rojas, Linda Caterín, profe, buenas noches. Buenas noches. Olaya Rojas, Linda Caterín. ¿Alguien más con la O? Con la P. Con la Q. Con la R. Con la S. Buenas noches, profesor. Sierra, Garibello, Jenny Constanza. ¿Alguien más con la S? Con la T. Con la U. Con la V. Con la V. Con la X. Con la Y. Con la Z. Doctor, John Jairo Solaki Coronado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Solo a qué? ¿Coronado qué? John Jairo. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. No se le olvide de revisar el foro. Doctor, gracias igualmente. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.